22 de diciembre, en vísperas de Navidad, nos visita Andrés Felipe Arias, exministro de Agricultura, ex candidato presidencial colombiano, víctima de una tenaz persecución política por parte del gobierno de Juan Manuel Santos. Andrés Felipe, buenas noches, bienvenido. Gracias por estar aquí. Buenas noches, Jaime, a ti y a todos los televidentes. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu ánimo? Jaime, bien. Cuando eres perseguido con esa saña y ensañamiento, pero al mismo tiempo sabes que tienes la razón y que estás luchando por aquella causa que es la causa justa y correcta, eso da mucha fuerza para seguir adelante. ¿En qué momento comenzó esa persecución, Andrés? Cuando comienza el gobierno del presidente Santos. Agosto 2010. Agosto 2010. Él, pocos días después, declara que es el mejor nuevo amigo de Hugo Chávez. Lo recuerdo. Y comienza a implementar unas políticas totalmente distintas a aquellas por las cuales todos los que lo ayudamos a elegirse habíamos votado por él. ¿Tú votaste por él? Claro. En primera y en segunda vuelta. Claro, y le ayudé a ser presidente. A pesar de que tú habías sido precandidato presidencial y habías competido con él. Así es, a pesar de eso, pensamos que él iba a seguir la misma línea de pensamiento que todos defendíamos, y yo, y esto lo hablé con el presidente Uribe, lo apoyé a él, a pesar de en ese momento haber tenido que apoyar a Noemí Sanín, pero no, apoyé a Juan Manuel Santos. Y empieza el gobierno y empieza a implementar unas políticas totalmente distintas a aquellas por las cuales fue elegido. ¿Eso te sorprendió? A cualquier ser humano sorprende que hacemos una campaña defendiendo la seguridad, defendiendo la lucha firme contra el terrorismo, contra el narcotráfico, contra regímenes dictatoriales como Venezuela, y que al día siguiente de la posesión la persona cambia de opinión. Nos sorprendió hasta el punto que pocos meses después hubo una ruptura política entre nuestro grupo, encabezado por el presidente Uribe, y el gobierno. Cuando eso sucede, se desata una persecución judicial feroz contra muchos de nosotros. Yo te puedo decir, bueno, yo estuve en la cárcel 2 años en Colombia, en una unidad militar, pero hoy siguen en la cárcel el ministro de Salud de Uribe, el ministro del Interior de Uribe, 2 ministros de la presidencia de Uribe, la directora de inteligencia de Uribe, un ex precandidato presidencial de nuestro partido, estuvo 3 años en la cárcel. Están en la cárcel muchas personas, y en el exilio estamos varios. Está el alto comisionado para la paz en Canadá, está el jefe de comunicaciones del presidente Uribe en Italia, está Luis Alfonso Hoyos, gerente de la campaña de Oscar Iván Zuluaga, está también exiliado en Estados Unidos, y estoy yo exiliado acá. Con lo cual queda claro que no es una persecución política dirigida únicamente contra ti, sino contra casi todos los que colaboraron lealmente con el exitoso gobierno de Álvaro Uribe. Has mencionado a 10 o 12 personas prominentes en el gobierno de Álvaro Uribe, ¿verdad? Así es, Jaime, y además contra la familia del presidente Uribe. El hermano del presidente Uribe está en la cárcel con también acusaciones de delitos supuestamente cometidos hace casi 30 años. Han querido judicializar a los hijos del presidente Uribe, y nosotros lo que queremos es mostrarle al mundo y a Estados Unidos y a América Latina que lo que está pasando en Colombia es lo mismo que empezó a suceder en Venezuela hace más de 10 años. Y en ese momento la gente no creía que Venezuela fuera a llegar a lo que acabamos de ver. Pero hoy en Colombia la democracia se está derrumbando porque el presidente Santos ha tomado la decisión de entregarle a las FARC muchas cosas, mientras hoy los cabecillas de las FARC están en el Congreso. Los acaban de amnistiar esta semana en el Congreso, mientras quedaron exonerados de cualquier posibilidad de ser extraditados acá a Estados Unidos a responder por delitos de narcotráfico, mientras van a tener acceso a las emisoras de radio, a la televisión, a la financiación pública. Quienes defendimos y servimos honorablemente con el presidente Uribe estamos judicializados, exiliados, encarcelados, y en mi caso ya con presiones para ser extraditado a Colombia. Es una cruel ironía, es decir, Santos, que llegó al poder con los votos del uribismo, quiere que los líderes terroristas de las FARC vayan al Congreso, aun si no tienen votos del pueblo, y que los exministros uribistas sean perseguidos judicialmente. Ahora, Santos controla la justicia colombiana a tal punto que él ordena que persigan a conspicuos, prominentes colaboradores del uribismo
y eso ocurre en efecto, ¿él tiene ese control, esa injerencia sobre la justicia de Colombia? No me cabe la menor duda, Jaime. Y dos ejemplos de ello acaban de suceder con las altas cortes en Colombia. En Colombia una alta corte hace un par de días acaba de desconocer el resultado de victoria de quienes votamos por el no o queríamos que ganara el no en el plebiscito contra los acuerdos con las FARC. 6,5 millones de personas, Sí, más o menos, ¿no? Así fue, 6,5 millones. Y una corte en Colombia acaba de decir que esa elección no debería ser tenida en cuenta por el Congreso con el argumento absurdo, según el cual quienes impulsaron la campaña por el no mintieron. Otra alta corte decidió hace poco ordenarle al Congreso que tenían que aprobar todo lo de La Habana en una especie de proceso abreviado o fast track, como se hace aquí en ocasiones en Estados Unidos. Pero en Colombia eso nunca ha existido, con una particularidad, y es que el fast track esta vez es sin que el Congreso pueda debatir el contenido de los acuerdos. Están aplastando la democracia y las libertades en Colombia. El mundo todavía cree que Colombia es una democracia. No lo es, no lo es. Si no es una democracia, ¿qué es? Colombia hoy es un régimen dictatorial de Juan Manuel Santos, que persigue a quienes pensamos distinto, que persigue a quienes no creemos en lo que se está haciendo con las FARC, que controla las otras dos ramas del poder público, la justicia, y también controla al Congreso con mayorías aplastantes. Entonces, si usted mira eso y mira Venezuela, ve que es un reflejo muy, muy similar de lo que está sucediendo en Venezuela. La única diferencia, pienso yo, es que en Colombia se visten de saco y corbata, en Venezuela están más desabrochados, pero el resto es idéntico. Es una dictadura encubierta, camuflada, que se viste de democrática, pero que opera autoritariamente, ¿no? Se supone que una democracia no es solo ganar con la mayoría en las urnas, pero gobernar democráticamente. Ahora bien, ¿Santos ganó la reelección limpiamente el año 2014? Yo estoy convencido que el presidente de Colombia es Óscar Iván Zuluaga. Yo estoy convencido de eso. ¿Santos hizo trampa? Cuando uno mira la forma en que se contaron los votos, Jaime, empiezas a ver unas anomalías en la forma como va aumentando el porcentaje contabilizado que nunca se había visto en Colombia. Se acaba de probar por una persona que confesó que el montaje que le hicieron a Óscar Iván Zuluaga fue un montaje de la Dirección de Inteligencia de Palacio. La historia del hacker. La historia del hacker. Nos piden publicidad, pero antes una pregunta que quizá la audiencia no tan familiarizada con tu caso se hará, y es, ¿tú tenías algún problema personal con Santos antes de que él llegara a la presidencia? ¿Se habían peleado cuando eran colegas de gabinete? ¿Habían tenido algún entredicho? ¿Había alguna animosidad? ¿Qué te puedo decir? Yo me hago esa pregunta mucho. Y lo único que yo encuentro que yo pude haber hecho para que ese ensañamiento fuera tan fuerte es que yo aspiré a la presidencia de la República y que si a mí no me hubieran aniquilado políticamente como lo hicieron, yo estaría luchando por esas ideas de Uribe, de la libertad, de la seguridad por llegar a la presidencia. Comprendo. Con lo cual, si Santos no hubiera ordenado la persecución contra ti y contra otros uribistas el año 2010, quizá tú hubieras sido el candidato del uribismo el 2014 y no Óscar Iván. Puede ser, es una gran posibilidad y solo Dios lo sabe, pero te garantizo que hubiera estado dando la batalla política por las ideas en las que siempre hemos creído, por la libertad, la seguridad, y nunca hubiéramos tolerado lo que están haciendo hoy con las FARC. O sea que quizás su principal propósito era eliminarte políticamente. No me cabe la menor duda. Prestigioso político uribista. Sirvió lealmente al gobierno de Álvaro Uribe, fue ministro de Agricultura, luego fue precandidato presidencial el año 2009, 2010. Y cuando Santos ganó y traicionó al uribismo, empezó un calvario para ti, Andrés Felipe, ¿no? Tú estuviste, decías, 2 años preso en una cárcel militar en Colombia. Así es, Jaime, estuve 2 años detenido, que preventivamente, y a lo último ya se oponían a mi libertad con argumentos tan absurdos como el siguiente. La fiscalía decía, es que si lo dejan en libertad de pronto sale a usar Twitter y eso puede afectar el proceso. A lo último ya no tenían cómo dejarme preso, me sueltan, el juicio termina, sacamos pruebas demoledoras en contra de la acusación, el juicio termina en febrero y mira cómo empieza esto a concatenarse con la elección del 2014. Acaba el juicio en febrero, me iban a absolver
y empiezan a aplazar el veredicto. ¿Febrero de qué año? Del 2014. Ok. Ya en mitad de la campaña por la reelección de Santos, nosotros a favor de Óscar Iván Zuluaga. Correcto. Acaba el juicio en febrero y empiezan a aplazar el veredicto. Y lo aplazan, y lo aplazan, y lo aplazan. Y llega junio, segunda vuelta presidencial, Óscar Iván a punto de ganar la elección, y 2 días antes, además de todo el hacker y ese montaje que le hicieron a Óscar Iván, 2 días antes de esa elección presidencial, viernes 13 de junio, la Corte Suprema filtra ilegalmente una noticia según la cual me iban a condenar, sin haberse reunido la Corte. ¿Por presión de quién? Por presión del gobierno, para afectar la elección de Óscar Iván 2 días después y, por supuesto, para presionar a que me condenaran a los demás magistrados. ¡Qué barbaridad, qué escándalo! O sea, que estaba todo digitado para que coincidiera con la segunda vuelta de junio. Todo. No recordaba eso a ese nivel de detalle. Así fue. Y altos funcionarios del gobierno empezaron a amplificar la noticia en las redes sociales, incluida la persona encargada de dirigir la unidad de protección que nos cuidaba a mi familia y a mí, porque yo soy desafortunadamente una persona con un riesgo extraordinario de seguridad en Colombia, así lo han decretado las autoridades por las amenazas que he tenido de las FARC y de otros grupos en Colombia. Claro, Andrés, pero la misma persona encargada de dirigir la agencia que nos protegía empieza a amplificar la noticia y después le filtró a los medios de comunicación la bitácora de nuestros movimientos, de los movimientos de mi familia. Cuando hablas de tu familia, es tu mujer... y mis 2 hijos. Y tus 2 hijos pequeños, niños. Son pequeños. Juan Pedro tiene 5 años y Eloísa 8 años. Y estaban todos en Colombia. Estábamos todos en Colombia, así es. ¿Y entonces? Entonces, en ese momento, yo tomo la decisión de resistir esa injusticia. Ese viernes yo hablo con muchas personas y me dicen, Andrés, a usted lo debieron haber absuelto hace mucho tiempo. Esto que acaba de hacer el gobierno y la Corte 2 días antes de la elección prueba que lo suyo es político, lo van a voltear y lo van a condenar. Además te iban a condenar a 13 o 14 años. Me condenaron a 17 años, Jaime. Es una locura, ¿no? Es una locura por firmar unos convenios con la Organización de Estados Americanos idénticos, Jaime, idénticos jurídicamente a los que habían firmado todos los ministros que me antecedieron. Sí, lo he leído en el libro de Plinio, Apuleyo Mendoza, claro. No hay ninguna prueba, no hay un caso, no hay fundamento. Es absurdo. En Colombia están condenando a mucha gente con testigos falsos. Yo ni siquiera tuve el derecho a tener mi testigo falso. La Corte dice que a mí me tienen que condenar y que no se le debe exigir a la Fiscalía que pruebe el plan criminal porque, según la Corte, en estos casos como el mío, no quedan testigos que lo corroboren ni documentos que lo comprueben. Luego a mí me condenaron por sospecha. Es una atrocidad enorme, Jaime. Yo vine a Estados Unidos buscando justicia, refugio y asilo. Yo me hubiera podido ir a un país que no tiene relaciones diplomáticas con Colombia, a esconderme. No lo hice así. Vine acá exponiéndome incluso a una cárcel tan dura como en la que estuve durante 3 meses, porque quiero que la justicia de Estados Unidos me escuche. Bueno, si no hay justicia independiente en Colombia, tenías que irte, no podías rendirte a los abusos de una justicia hincada de rodillas al poder político de Santos. Ahora, ¿por qué llegando aquí estuviste 3 meses en la cárcel y por qué has recuperado la libertad? Y sobre todo, ¿por qué ahora el presidente Santos quiere tu extradición? Comenzamos un proceso de asilo político, hoy tenemos estatus legal pleno, mis hijos, mi esposa y yo. Y es lo que corresponde, son perseguidos políticos. Así es, estábamos en el proceso con la protección, todo, y un día, el mismo día, Jaime, en que se anuncia el cierre de las negociaciones en Cuba, me arrestan y me dicen que hay una solicitud de la República de Colombia para mi extradición. Voy a la cárcel, a una prisión federal, fue un momento muy, muy difícil, con una presión del gobierno colombiano por extraditarme. Estamos hablando de este año, ¿no? Este año, hace 4 meses. Claro. Y bueno, a los 3 meses me dejan en libertad porque mis abogados probaron que no existe un tratado de extradición vigente con Colombia, entre Estados Unidos y Colombia, y en este país, como en la mayoría, para extraditar a una persona se requiere de un tratado de extradición. La gente se pregunta, ¿pero cómo así que no hay tratado entre Colombia y Estados Unidos si extraditan mucha gente de Colombia a Estados Unidos todo el tiempo? ¿Por qué? Porque Colombia es un país sui generis. Colombia no exige tratados de extradición para extraditar las personas por esa lucha tan dura que hemos tenido contra el narcotráfico. Comprendo. Y el tratado entre Colombia y Estados Unidos se cayó en los 80, no existe. Y ahora a mí me sueltan en libertad por eso. El juez le dice al fiscal, si usted no me prueba
o me trae un documento del gobierno colombiano diciendo que hay un tratado vigente, yo no puedo seguir deteniendo a este señor. Y si no hay un tratado vigente, ¿cómo Santos puede sostener el galimatías de que deben extraditarte? Eso no tiene consistencia jurídica. No la tiene y es por el ensañamiento. Jaime, yo quiero mostrar una cosa que dijo el presidente Santos hace unos años. ¿Siendo presidente? Siendo presidente, esto es abril de 2011, ahorita voy a mostrar esto. ¿Recuerdan el caso de Walid Macled? ¿Cómo no? El narcotraficante venezolano. Lo capturan en Colombia, lo pide Estados Unidos, lo pide Venezuela. ¿Por qué lo pide Venezuela? Porque si Walid Macled viene a Estados Unidos, empieza a contar todo lo que tiene que contar del cartel de los soles. Él sobornaba al alto mando militar venezolano a cambio de que lo dejasen operar como narco, ¿correcto? Así es, y así es. Y no solo te lo digo por las noticias, en confidencia te lo digo porque allá en la cárcel hay muchas personas que van a testificar contra Venezuela y dicen de eso. Bueno. Entonces Juan Manuel Santos, el presidente Santos, en ese momento dice, voy a extraditarlo a Venezuela y no a Estados Unidos. ¿Por qué? Miren lo que dice que lo va a extraditar a ese país, a Venezuela, porque Colombia tiene un tratado de extradición con Venezuela y no con Estados Unidos. Está dicho. Palabras del presidente. Sí. Yo estoy obligado, dice Juan Manuel Santos, y esto es abril de 2011, el diario El Espectador, a cumplir con la Constitución y con las leyes. Voy a seguir por ese camino. Nosotros tenemos un acuerdo de extradición con Venezuela, no con Estados Unidos, agregó Santos. Esto lo dice Santos, no procede la extradición con Estados Unidos. Así es. Y él despachó a Macled a Venezuela. Así es. Contentando a Chávez. Con ese argumento. Hace 5 días después de mi libertad, el ministro de Justicia de Colombia ratifica eso. Dice, efectivamente no hay un tratado de extradición con los Estados Unidos. Esto lo dijo el ministro de Justicia. Y hace una semana, la Cancillería colombiana le envía un documento al Departamento de Justicia de Estados Unidos diciendo que confían en que me extraditen amparados en el tratado vigente entre Colombia y Estados Unidos. Que aunque ellos me pidieron, no invocando el tratado al principio, se equivocaron, que están enmendando el error y que me van a pedir esta vez con el tratado. ¿Cómo puede la canciller Holguín actuar de esa manera, por el amor de Dios? Es el ensañamiento, Jaime, es el ensañamiento. Miren, las personas no creen lo que está sucediendo en Colombia, porque obviamente hay un halo de una supuesta paz que ha proyectado internacionalmente el presidente, pero usted va y mide la opinión popular en Colombia y las cosas son muy diferentes. Bueno, por algo ganó el no, Andrés. Por algo ganó el no, ¿verdad? Por algo ganó el no, por algo hoy la desfavorabilidad del presidente Santos es de las más bajas que presidente alguno haya tenido en nuestro país. No llega a 30%. No llega a 30%. Y por algo hoy tiene más desprestigio la justicia que el mismo Congreso. Quiero hacerte una pregunta bien simple antes de la publicidad. 2010, segundo semestre de 2010. Bueno, Santos te persigue para que tú no fueras un rival político de cara a las elecciones de 2014. Pero ahora, si finales de 2016, tú estás en el exilio con tu familia, ¿por qué no cesa la persecución? Es decir, ¿por qué sigue encarnizándose contigo? ¿Qué amenaza o qué peligro representas tú para él? Es algo simple. Como nadie puede creer que un Nobel de Paz persiga a la oposición política, él tiene que hacer y el gobierno colombiano tiene que hacer lo que tengan que hacer para no permitir que mi asilo se consolide. Comprendo. Porque si mi asilo se consolida, esa sería la prueba fulminante de que en Colombia hay persecución. Claro, y se supone que un Nobel de Paz no puede perseguir a sus adversarios. Así es. O sea que le mancha, le desdora un poco la reputación de Nobel. Claro, porque si se termina de consolidar mi proceso de asilo, se prueba que hay persecución a la oposición en Colombia. Y como no solo el mío, el asilo de muchas personas que lo están buscando, al amparo del derecho internacional por lo que está sucediendo en Colombia y porque los han perseguido. Aquí hay varias personas buscando asilo también contra esa persecución del presidente Santos y su gobierno. Te ruego que te quedes con nosotros hasta el final. Tenemos que ir brevemente a la publicidad y luego te voy a preguntar si tú crees que cuando Trump asuma la presidencia, faltan muy pocas semanas, en enero, eso va a jugar a favor de que se haga justicia en tu caso. Gracias por estar con nosotros, Andrés Felipe Arias. Y toma como un timbre de honor que te digan Uribito. Alguna gente te lo dice con menosprecio, desdeñosamente, pero que te digan Uribito yo creo que
hace justicia a la leyenda de ese gran político que es Álvaro Uribe? Mi único sueño en este momento es estar con mi esposa y mis hijos y que no me vuelvan a separar de ellos. Lo que yo viví estos 3 meses por lo que hizo el gobierno de Colombia en mi contra. Y aquí es muy importante decir algo, Jaime. ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos hizo lo que hizo? Porque actúa como un agente de Colombia. Casi que ni es el gobierno de Estados Unidos, es el gobierno de Colombia con un agente acá, en cabeza del Departamento de Justicia. A mí me dejaban ver a mis hijos y a mi esposa 1 hora a la semana. ¿1 hora a la semana? 1 hora a la semana. En un cuarto helado. ¿En qué prisión estaba? En el Centro de Detención Federal acá en Miami. A mí los primeros 3 días me tuvieron en una celda de castigo. Yo podía hablar con ellos 10 minutos al día por teléfono, conversaciones todas escuchadas. Yo eso lo asumo con toda la entereza, pero yo no quiero que a mí me vuelvan a separar de mi esposa y de mis hijos porque yo no cometí delito alguno. Jaime, si yo hubiera cometido un delito, yo regresaría a mi país a responder. Pero no lo hice y me siento en la obligación de resistir esta injusticia por mis hijos, por mi esposa, por Colombia y por la verdad. Yo te creo. Hasta el final de mi vida lo voy a hacer. Tú eres un hombre decente, eres un colombiano admirable y somos muchos los que te queremos. Si Álvaro Uribe te sigue apoyando de un modo inquebrantable, yo no tengo la menor duda, no tengo un átomo de duda de que tú eres un hombre honrado, que procedió con justicia y con el cual se han ensañado por las razones más mercenarias y subalternas. Ahora, el triunfo de Trump cambia la cosa para Santos, ¿no? Yo no creo que con el gobierno Trump en funciones Santos tenga el mismo poder de manipulación aquí, ¿o me equivoco? Yo espero que Estados Unidos, los 2 partidos en Estados Unidos, se empiecen a dar cuenta muy rápido de lo que está pasando en Colombia. Colombia acaba de convertirse nuevamente en un país con 200.000 hectáreas de hoja de coca. Nosotros cuando entregamos el gobierno la habíamos reducido a 60.000, wow, bajándola de 180.000. Wow. La política agropecuaria que impulsamos fue muy importante para eso, para sustituir los cultivos ilícitos. Y en este gobierno aumentaron a 200.000 hectáreas. Se triplicó, el país está nadando en coca. Sí, sí. Está nadando en coca, se triplicó nuevamente. No, y el cartel de la coca más prominente, que son las FARC, bueno, ahora cuentan con la bendición de Santos. Ahora acaban de decir que el narcotráfico es conexo como delito al delito político. Jaime, ¿qué señal está enviando Colombia a todos esos grupos narcotraficantes que hay? Sigan enviando cocaína a Estados Unidos, que tarde o temprano los convertimos en políticos. Claro. Y los indultamos. Claro, no los castigamos. Entonces toda la lucha que han dado nuestros soldados, nuestros policías, la misma justicia que enfrentó al narcotráfico, la lucha de Estados Unidos, los recursos que ha puesto Estados Unidos, los contribuyentes que pagan impuestos en Estados Unidos, se va a ir por la cañería. ¿Por qué? Porque volvió a crecer el narcotráfico. Entonces yo confío en que ambos partidos en este país, el propio gobierno presente, se empiece a dar cuenta de lo que está pasando allá, no solo con eso, sino con lo que están haciendo con la democracia, acabando con las elecciones o las mayorías que se pronunciaron contra el no, persiguiendo a quienes pensamos distinto. Entonces confío, porque yo sé que estamos con la causa correcta, la causa buena, y Dios está con nosotros en esta batalla. Seguro. Una vez que la justicia prevalezca en tu caso, ¿te gustaría quedarte con tu familia a residir aquí? ¿O los planes a mediano plazo, quizá cuando ya Santos no sea presidente de Colombia, son volver? Yo voy un día a la vez, Jaime. Además, porque bien. El problema es que donde yo anuncie otra cosa, redoblan los esfuerzos contra mí. Sí, sí. Cada vez que yo hago una entrevista como estas, yo te garantizo que la rabia del presidente Santos va subiendo, va subiendo. Y eso nos expone más a nuestra familia y a mí, inclusive a mi familia en Colombia, pero yo lo tengo que hacer porque yo le tengo que contar al mundo y a Latinoamérica y a los Estados Unidos y al exilio cubano y al exilio venezolano lo que está pasando en Colombia. Es mi deber, lo tengo que hacer. Y lo haces muy bien, porque es la verdadera naturaleza del gobierno de Santos, ¿no? La verdadera entraña de ese gobierno. Ahora,
Tú eres un hombre de fe, eres creyente, ¿no? Sí, absolutamente. ¿Qué sientes tú por Santos, Andrés Felipe? No, yo con el presidente Santos no tengo ningún problema personal. Yo me pregunto todas las noches. Esta semana me desvelé, me levanté a las 3 de la mañana y yo decía, ¿yo qué le hice a este señor? O sea, ¿por qué ha llegado a este extremo de decir que me tienen que aplicar un tratado selectivamente, un tratado que no existe, solo para llevarme allá? Cuando tú en este momento no representas ninguna amenaza para él. Estás fuera de juego. Fuera de juego políticamente, pero la única amenaza es que si yo logro transmitir este mensaje y yo logro impulsar la resistencia desde afuera contra lo que está pasando en Colombia y yo logro consolidar mi asilo y el de muchos otros perseguidos, le vamos a mostrar al mundo que Juan Manuel Santos, por más Nobel de Paz que sea, persigue a la oposición y a quienes pensamos diferente y aniquila judicialmente a las personas y a todo el que se atreva a opinar distinto. Sí. Y en eso no termina siendo muy distinto de Maduro. O sea, Maduro despachó a una cárcel militar a Leopoldo López y si fuera por Santos tú estarías en la cárcel 17 años en Colombia, ¿verdad? Así es. No es tan distinto, ¿eh? No es tan distinto y yo me siento en el deber de resistir esto. Es que a mí me dicen, ¿pero usted por qué se fue de Colombia? Porque yo busqué asilo y refugio contra una injusticia que iban a hacer y yo tengo que también proteger a mis hijos y a mi esposa. Es que 17 años por un delito que no cometí, Jaime. Claro, claro, por supuesto. Además, este país es el país de los asilados, de los refugiados, de los perseguidos. Estás en el país correcto. Así es. Pero lo más peligroso son estos días que faltan hasta que Trump asuma. ¿Dirías que este es el periodo más peligroso, de más alto riesgo para tu caso? Ahorita nosotros tenemos un tiempo para responder esa teoría exótica de la Cancillería según la cual me tienen que aplicar un tratado que no existe. Eso será en enero. Vamos a responder. Yo confío en la justicia de este país. Lo bueno de la justicia de Estados Unidos, Jaime, es que no importa el gobierno que esté, no actúa como un partido político. Cierto. A diferencia de nuestros países. En medio de las adversidades, de las desgracias que has tenido que enfrentar, ¿has ganado amigos o has perdido amigos? Hemos ganado muchísimos amigos. Hemos recibido el apoyo, Jaime, impresionante, de personas por supuesto en nuestro país, pero también de personas acá en los Estados Unidos, en muchos otros países. Ayer me enviaban una foto de un centro comercial en Medellín, en mi ciudad natal. Era una foto mía en donde decía abajo, y el gobierno dice que extraditar a Andrés Felipe Arias no es persecución. Entonces se está moviendo ya esto porque Colombia ya se ha dado cuenta y el mundo se va a empezar a dar cuenta de lo que está sucediendo. Yo estuve en Medellín en septiembre, antes del plebiscito del 2 de octubre, y advertí dos cosas. Primero, que la gente en Medellín y la gente de a pie te quiere mucho. La gente no se compra el cuento de que tú fuiste un ladrón, no, la gente te quiere, te recuerda con cariño. Y luego que la gente no estaba con Santos, que la gente estaba con el no, y así fue, ¿no? Y así fue, y fue una victoria épica. Sí, épica. Porque fue contra todo, Heroica, fue contra todo. Sí. David y Goliat es una caricatura de lo que fue esa batalla, y se ganó. Y ya ahorita que decías que la gente sabe que yo no cometí el delito, es que la misma sentencia dice que no hubo desviación de recursos, que no hay testigos, que no hay documentos, pero que aún así me tienen que condenar. Si eso no es político, Jaime, ¿qué lo es? Es una monstruosidad, es un atropello brutal. En tu caso no se presume la inocencia. No. Se presume la culpabilidad. Exacto, no es por lo que hice, sino por quién soy. Se llama delito de autor. Sí, exactamente. Pero usted está en este momento, querido Andrés, en lo que Nixon llamaba la larga travesía por el desierto. Algún día y pronto terminará. Y mucha gente te agradecerá tu lealtad al uribismo. ¿Qué le pides a Dios en estas fiestas de fin de año? Yo le pido a Dios fuerza, serenidad, mucha sabiduría y que yo siempre pueda estar al lado de mi esposa y mis hijos. ¿Qué sientes por tu esposa Catalina? Amor infinito, muy grande. Ella ha sido un ángel, ha sido una gran guerrera. Ella me ha ayudado a capotear muy bien estas adversidades, las 2 veces que he estado en prisión. Ella ha sido pues como mi ángel guardián. Dios la bendiga. Hágale caso, hágale caso. Las mujeres tienen una clarividencia que nosotros los hombres no tenemos. Así es. Y le hago mucho caso.
¿Tus hijos están ya adaptados aquí en el colegio? Sí, claro, están adaptados en el colegio, han sido espectaculares con ellos, los han apoyado, los han acogido. Mis hijos son unos niños muy despiertos, a ellos no se les puede mentir, no se les puede engañar, ellos saben lo que está pasando y son muy fuertes, son también otros ángeles guerreros espirituales, como les digo yo. Dios los bendiga. Una vez que puedas ganar, que ya tu victoria sea definitiva, ¿estás trabajando? ¿En qué quisieras trabajar? Jaime, no sé, yo ahorita hago apoyo con consultorías que me buscan las personas, pero no estoy como definiendo un futuro profesional por ahora porque mi única causa hoy es defender mi verdad, ganar este proceso y demostrarle al mundo lo que está sucediendo en Colombia. Después veremos qué va trayendo la vida. Dios siempre ha sido muy generoso conmigo y nos ha permitido vivir dignamente. ¿Cuál es la principal lección que has aprendido de todo este tormento que has tenido que sufrir? Que Dios no te da nada que no puedas manejar y aguantar para salir adelante.